Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 30 de mayo, martes de la octava semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, retomamos las lecturas propias del tiempo ordinario. Estamos en la octava semana del tiempo ordinario, después de la pausa que hemos hecho durante todo el tiempo de Cuaresma, todo el tiempo de Pascua y el día de ayer que hemos celebrado a María, Madre de la Iglesia. Y retomamos las lecturas leyendo el libro del Siráside, capítulo 35, versículos 1 al 15. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece el altar, y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios, y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre, y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana, y santifica con gozo tus diezmos. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas mal habidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios. El tema que nos hace reflexionar el libro del Siráside es el tema de la ofrenda. Y es importantísimo entender este tema. Y es muy fácil entenderlo. Cuando una persona piensa en una manifestación de cariño, de amor hacia otra persona, ¿en qué es en lo que piensa generalmente? Yo quiero a este amigo mío. Es su cumpleaños. ¿Qué voy a hacer? Darle un regalo. Quiero a mi mamá, llega la Navidad, llega el Día de la Madre. ¿Qué voy a hacer? Darle un regalo. Dar un regalo representa el modo en que las personas tienen asimilado mostrar su amor. A veces puede ser una manera muy superficial. Sí, efectivamente. Pero puede ser también una manera muy profunda de mostrar cariño, de mostrar amor. Puede efectivamente haber regalos que sean completamente superficiales y falsos, pero hay regalos que manifiestan efectivamente el cariño y el amor. La ofrenda la vamos a entender desde esa perspectiva. La ofrenda a Dios es un regalo a Dios, no un pago a Dios. Si yo estoy pagando algo, entonces nunca estoy dando un regalo. Un regalo no es algo que el otro merece, ni que se ha ganado, ni que tiene derecho a. Imagínate un cumpleañero que reclamara el derecho de que le traigan regalos. No tienes ningún derecho. No, si yo te di un regalo el día de tu cumpleaños, tú me tienes que dar a mí un regalo también. Entonces no me diste un regalo, estamos haciendo un trueque. Tú me das una cosa, yo te doy otra en un día determinado. Pero no sería entonces un acto de amor. Fíjate cómo empieza la lectura que hemos hecho. La ofrenda más grata al Señor
El regalo más grato que le podemos entregar al Señor, que el Señor más aprecia, es el que ofrece, el que cumple su ley. Es decir, ¿cómo voy a ser agradable al Señor a través de mi ofrenda? A través del cumplimiento de la ley. Cumplir la ley no es una ofrenda al Señor. No es eso lo que está diciendo, sino que la ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple la ley. Es decir, la predisposición para dar una buena ofrenda a Dios es en primer lugar cumplir su ley. Por tanto, una persona puede llegar a ser sumamente generosa en sus ofrendas. Ejemplo, en una ofrenda económica. Uy, no, yo soy muy caritativo, yo doy mucha plata aquí, yo doy mucha plata a la iglesia, yo doy mucha plata por acá. Pero resulta que no cumple la ley del Señor. Entonces esa ofrenda no es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque no parte de la base esencial. La base para poder dar una buena ofrenda agradable a Dios es cumplir su ley. El que guarda los mandamientos ofrece entonces un sacrificio de acción de gracias. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Es decir, se ofrecen sacrificios guardando los mandamientos del Señor, dando gracias al Señor. ¿Cómo doy gracias al Señor por todo lo que me ha dado? En primer lugar, cumpliendo su ley. El que hace favores al prójimo, que está ofrendando mucho más que un bien económico. El que da limosna, ese acto de generosidad y de caridad, ofrece un sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Qué bonito entonces pensar, bueno, yo quiero agradar al Señor, quiero dar regalo al Señor y de ese modo asumo la ofrenda que hago, evito la injusticia. ¿Por qué? Porque quiero expiar mis pecados. Por eso no te presentes ante Dios con las manos vacías. No te presentes ante Dios con las manos vacías. Qué bonito es cuando entendemos esto y llegamos a la Santa Misa y llegamos al ofertorio, que es el momento donde ofrecemos el pan y el vino, que son las ofrendas de la Iglesia para el sacrificio de Cristo en su cuerpo y en su sangre en la cruz. A ese ofertorio de pan y vino nos unimos dando nuestra limosna, pero ese es un acto externo que puede ser importante, pero no es el esencial. Lo esencial en el ofertorio es ofrendar nuestra vida junto a la vida de Cristo que se ofrece en el altar. Y entonces qué bonito es no llegar con las manos vacías. Esta semana, Señor, te ofrezco el trabajo que he realizado, el estudio que he realizado, la paciencia que he tenido. Esta semana te ofrezco cómo he aguantado los olores, cómo he aguantado el sufrimiento, cómo he aguantado esa enfermedad que tuve. Entonces tenemos efectivamente las manos llenas para ofrecer al Señor. La ofrenda del justo, por eso, enriquece el altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre. Qué bonito es ofrecer nuestra alegría. Yo me esfuerzo en mantener mi alegría y eso se lo ofrezco al Señor. No seas tacaño al dar tus primicias, es decir, también al ofrecer tus bienes materiales. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Obviamente el tema del diezmo es un tema que ha quedado relegado al Antiguo Testamento, pero es un modo que libremente cada persona puede utilizar. Es decir, no hay una obligación de diezmar. Yo no tengo obligación moral de diezmar porque la medida del Señor no es el diezmo, pero yo puedo
efectivamente autoimponerme. No, yo el 10% de mis ingresos lo doy a la caridad, lo doy a la iglesia. Como puedo decir el 20, el 30 o puedo decir el 1. La libertad está en mis manos. Pero qué importante es efectivamente tener claro que tengo que ser generoso. Y es mucho más fácil cuando uno se autoimpone un monto, una cantidad. Cuando dice, no, yo tengo la costumbre de hacer esto. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. ¿Quién es generoso en la ofrenda? ¿Quién es generoso en el dar? ¿Qué está diciendo? Está siendo agradecido con el Señor. Cuando yo en cambio siempre ando cuidando, no, es que tengo que cuidar mi plata, mis cosas, Bueno, al final no termino dando gracias al Señor de todo lo que me da. No, no tengas miedo, ¿por qué? Porque además el Señor recompensa 7 veces más. No pienses en sobornar al Señor. ¿Qué quiere decir con sobornar al Señor? Esto es importantísimo. Es que yo si doy tanto me va a ir bien. Sí, yo doy una ofrenda para que me vaya bien en el negocio. Esto no es trueque y por eso volvemos al inicio. La ofrenda es regalo. Si yo no ofrendo con esa gracia, con ese regalo para el Señor, el querer halagar al Señor, el querer alabar al Señor, entonces mi ofrenda simplemente estará dañada, estará perjudicada por un mal corazón. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Como vemos, la lectura del Evangelio de San Marcos está en línea con lo que estamos leyendo sobre la ofrenda. La pregunta que hace Pedro, una pregunta que es muy justa, y por eso el Señor la responde sin ningún problema y sin decirle a Pedro, pero a Pedro, tú no tienes que estar preocupado de lo que vas a recibir, ¿cómo te pones a preguntar eso? No. Pedro hace una pregunta justa. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué significa? Significa, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Y es justo, es una pregunta justa. Si nosotros damos la vida por el Señor, si damos la vida por el Evangelio, si hemos decidido poner de lado muchas cosas en este mundo para seguir el camino del Señor, bueno, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Porque es una decisión que se toma esperando algo. No significa lo que leíamos en la primera lectura que sea esa negociación fea con el Señor, el pretender sobornar a Dios. Bueno, si yo te doy, tú me das. Pedro está preguntando con libertad. Nosotros hemos tomado la decisión, hemos dejado todo. Bueno, ¿qué nos espera? Jesús le responde, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos, tierras, por mí, por el Evangelio, dejará de recibir. Primero, en esta vida, las renuncias que hacemos por el Señor tienen premio en esta vida. No los premios que ofrece el mundo, los premios que ofrece el Señor. Pero es importantísimo esto. En esta vida, en primer lugar, en esta vida tendrán el 100 por 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente el Señor, si yo dono una casa, me va a dar 100 casas.
Mira, no es tomar las palabras del Señor con una literalidad como si fuera un contrato económico. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces, ay, pero yo di $1 y esperaba de vuelta 100. De nuevo volviste a la mentalidad de trueque. Volviste a la mentalidad de trueque, que no es la mentalidad del Evangelio, sino que aquel que generosamente ha entregado por el Señor, por amor, como regalo al Señor, como verdadera ofrenda, va a recibir. Mira, yo no he conocido la historia de ningún sacerdote, de ninguna monja, de nadie que haya dejado, ningún laico que haya dejado 1000 cosas en este mundo para servir al Señor, que haya muerto de hambre. ¿Han muerto? Ah, sí, claro, por supuesto, han muerto. Todos los discípulos murieron martirizados. Ya vamos a ver cómo el Señor por eso incluye la persecución. Sí, pero no de hambre. No es que, nunca encontraron un plato para comer, se fue a misionar y murió sin tener nada que comer, sin tener dónde dormir. No, generalmente cuando uno entrega la vida al Señor, no va a faltar lo esencial de esta vida. Y es tanto así que cuando se ve efectivamente una familia que vive con generosidad, no le falta lo necesario. Y es tan importante darnos cuenta que sobre esto hay tantos, tantos y tantos ejemplos. Lo que pasa es que la devolución que hace el Señor no siempre es inmediata. No siempre es inmediata y puede pasar por un proceso donde haya que ofrecer mucho y que haya que sufrir mucho y que haya que pasar por muchas preocupaciones. Y eso es contrario al deseo de las personas de querer tener seguridad en todo momento, como si fuera algo que puede existir en este mundo. No, yo en este mundo no puedo tener seguridad en todo momento. No existe esa situación en el mundo. Recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones. Fíjate bien que el Señor no miente a sus discípulos, nunca nos ha engañado. El que decide seguir al Señor, verdaderamente seguir al Señor y dejar las cosas del mundo, dejar las preocupaciones del mundo para realizar la misión evangelizadora, va a recibir persecución en esta vida y en el otro mundo, la vida eterna. Siempre me gusta recordar esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo creo que es lo que olvidan tantas almas, tantas almas. Tantas almas que están, sí, cercanas al Señor, que van a misa, que reciben los sacramentos y que viven una cierta generosidad o mucha generosidad, pero que lamentablemente tienen olvidada la vida eterna. Creo que es una de las predicaciones más olvidadas que hay. Y es tan indispensable que recordemos lo que nos ha prometido el Señor, porque si no recordamos lo que nos ha prometido el Señor, tenemos una falsa esperanza. Tenemos una esperanza de las cosas en esta vida, en este mundo, en este momento, y es lo único que andamos buscando. Cuando mi esperanza está bien depositada en la verdadera promesa del Señor, entonces camino hacia allá. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos. ¿Qué significa? No se dejen llevar por las apariencias de este mundo. Las apariencias de este mundo hacen ver como bienaventurados a muchos que parecen los elegidos, los que gobiernan este mundo, los que poseen este mundo, los que tienen todas las ventajas en este mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No te guíes por las apariencias de este mundo, porque aquellos que parecen ser los primeros de este mundo serán los últimos. En cambio, los últimos serán los primeros, los olvidados, los marginados, los que parecía que no habían venido a este mundo sino para sufrir y llorar. Esos
serán los primeros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los acompañe en su jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un feliz día para todos.